Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien, cada vez mejor y mejor. Soy Roxana Río. Gracias una vez más por permitirme estar en sintonía con su presencia. Gracias a todos los que se están acercando ya desde hace ratito. Ya vi por aquí a Ángel, Moisés, Ana Luisa y todos los que me están mandando saluditos por el chat. Muchísimas gracias por estar acompañarnos una vez más. Y bueno, hoy tenemos a Alfredo Colobán de Chile. Él, si recuerdan, es el precursor de esta ola planetaria que empezó en enero. Ya hemos hecho otra más y vamos por la tercera. Pero todo esto tiene una historia que hemos venido contando aquí con los videos de Alfredo y hoy vamos a continuar. ¿Qué tiene que ver Lemuria en todo esto? Pues que nos cuente Alfredo. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? Hola Roxana, muchas gracias por invitarnos y feliz de poder seguir abriendo esta historia, que es una historia de todos nosotros, y no me pertenece a mí, nos pertenece a todos, ¿no? Y Así es. solo al partir quisiera recordar que en la ola de meditación, si bien todos somos activos en construirla, partió con 3 personas, que no soy solo yo lo que la estamos realizando. Eso nomás, un recuerdo. ¿Quiénes son estas tres personas? Deberíamos invitarlo algún día, ¿no? Sí, Ah, claro. ¿sabes? Después te voy a enviar todas las conexiones para que hagamos un encuentro con los 3 un día de esto. ¿Te parece? Me parece buenísimo. Bueno, cuéntanos, Alfredo, en una charla anterior nos dijiste algo de una visión que tú habías tenido y hoy daremos continuidad a este encuentro que tuviste o a esta visión que tuviste. Cuéntanos. Bueno, antes que nada, gracias por abrir tu casa para que este relato pueda encontrar eh, presencia y escucha con los que nos acompañan, ¿no? Y también tal vez decir en un comienzo eh, que esta es una historia, parece muy, muy antigua, que se me abrió sin terminar de entenderla en en enero de 1999, es decir, hace 24 años ya. ¿Ah? Eh, y entonces es una historia que la verdad es primera vez que la voy a contar en público porque parece una historia de ciencia ficción que me daba pudor compartirla antes. Y yo pensaba que tenía un sentido personal en que me llevó a finalmente a abrir un espacio de servicio a través de grupos, de una dimensión terapéutica. Yo pensaba que me abría en esa dirección. Y entonces me he demorado todos estos 24 años en entender que en realidad no es una historia que me pertenezca personalmente, sino que es una historia colectiva y que tiene un sentido de que aparezca esta memoria, este recuerdo, porque es un sentido que le da un hilado, un propósito y una dirección, algo que hemos estado trabajando con todo nuestro corazón y que tú has sido parte maravillosa, ¿no? Que es la ola de meditación planetaria, ¿eh? Que a propósito hemos hecho 2 y ya vamos para la tercera, que es el 12 de junio. Entonces, que no son fechas arbitrarias cada mes, cada 2 meses, sino que tienen una geometría Fibonacci, como hemos contado en otros momentos. Pero, como te decía, algo precursor de esto se abrió en ese verano del 1999. Y yo había ido al sur de Chile, había ido con una novia que tenía, ¿no? Llegamos a Chiloé. Chiloé es una isla del sur de Chile, que está llena de mitos, de riqueza mitológica. Se dice que es una tierra de brujos. ¿Ah? Incluso, no solo en la mitología, sino que hay unas órdenes que en los años 30, 20, no sé cuándo, parece que se constituyeron por allá
Es como, es como cuando hay una fuente de una fuerza, todas las otras fuerzas se alinean alrededor, ¿no? Yo me imagino esas chimeneas termales, ¿no? En que vienen muchos moluscos a instalar y a nutrirse de algo esencial que tiene otro orden, ¿no? Bueno, te cuento todo esto para decirte que llegué en barco. La travesía del continente a la isla son aproximadamente 30 minutos. Y entonces esa noche nos quedamos en Ancud, que es el primer puerto al llegar a esa isla, ¿no? Y todo se abrió esa primera noche al acostarme. De pronto se me abrió como una imagen interior que era como una película secuencial en un ritmo de tiempo. Es como ver un film, que es muy diferente cuando uno tiene imágenes hipnagónicas, que son imágenes saltadas. Esto era ver una película. Y la película comienza, Roxana, con una imagen de un arco de luz, y sobre el arco de luz volaba un brujo. Y entonces apareció una voz que me hacía entender o escuchar, no sé bien, que ellos eran seres primitivos, que usaban esta energía, pero no sabían lo que usaban. Y es como una cámara en una película que estaba mostrando esto, pero la cámara se hace para atrás y amplía la escena y se ve que son dos arcos que unían la isla y el continente, dos arcos de luz. Y entonces me hacía entender esto, que eran los arcos de luz o arcos de energía a través de los cuales iba a encarnar la gente de la ciudad sumergida. Y ahí cambia la imagen y veo una colina en que hay una mujer mirando un paisaje bellísimo, mirando la naturaleza, y mi visión se va acercando desde detrás de ella. Y tenía un traje, como una túnica, un traje largo, que era blanco, pero tenía inscripciones grises. Y digo esto porque es algo significativo. Y las inscripciones eran rectángulos, dibujos, ¿no? Figuras rectangulares que se cruzaban. Y para mí, cuando miraba eso, veía simplemente una forma. Pero la cámara, que era mi visión, se comienza a acercar por el lado, va por el lado, y veo su frente, que tenía un cintillo de plata, con uno de esos rectángulos que tenía en la túnica, lo tenía aquí en la frente, un rectángulo de plata. Y yo entendí en ese momento que esas figuras geométricas representaban una iconografía sagrada para ellos. Yo no sabía de qué, pero era algo sagrado. Y enseguida me encontré adentro de ella. Y sentía lo que ella sentía, veía lo que ella veía, y sabía que su nombre era la Wii. Y entonces sentí un amor por la tierra que yo nunca había sentido. Nunca. Yo tengo en historia biográfica una historia de pertenecer a una tierra, mis papás ser italianos, moverme de un lugar a otro. Entonces la falta de territorio era una inscripción biográfica para mí. Después incluso fui ingeniero, más desconectado con el sentir. Y en ese momento sentí un amor por la tierra que yo nunca había sentido. Ahora, te lo relato como fue. Yo no sé si eso fue una memoria mía
o yo entré en ella, pero es como yo era ella. ¿Mm? Y junto con ese amor con la tierra, sentía una pena muy profunda en ella, una tristeza, porque sabía que todo se iba a perder. Y cambia la imagen y veo una cueva grande, no sé si una cueva, pero era una estancia grande, en que había un disco gigantesco, metálico, qué sé yo, por decirte, 50 metros, 30 metros, no sé, de diámetro, y un par de metros de espesor, y tenía ranuras, es decir, cortes, que tenían las mismas inscripciones que la túnica de la UE. ¿No? Eran la misma iconografía. Y entonces, algo me hacía entender que en esa civilización nacían tres hombres de poder que juntas las mentes de los tres modulaban el giro de este disco. ¿No? Y este disco modulaba una cantidad de energía infinita, es como si hubiera no sé, un hoyo dimensional, un espacio, un vacío, que es como si fuera un cráter de un volcán, por decir, en términos de emanación de energía. Y el giro del disco modulaba la energía, y entonces ellos habían tenido la posibilidad de disponer de energía infinita. ¿Eh? Y habían modificado la naturaleza, todo se había usado para su beneficio. Y esa voz que me acompañaba me hacía entender que así, por ejemplo, como en una colmena de abejas nace una abeja reina que cumple una función dentro del colectivo, de la sobrevivencia del colectivo, en esa civilización nacían tres hombres de poder que tenían esa facultad de modular el giro del disco para la utilización de esta energía infinita. Y lo que había sucedido es que en esa generación no habían nacido los tres hombres de reemplazo. Entonces, al no poder seguir sosteniendo y habiéndose modificado la naturaleza, todo iba a desaparecer. Y yo me imagino, hago un símil, por ejemplo, con nuestros insecticidas, los pesticidas, y cómo han ido desapareciendo, según investigaciones, y la cantidad de insectos, y que podría generar un desequilibrio macro en el equilibrio nutricional de la tierra, que podrían faltarnos alimentos de manera radical. Algo así. No sé el trasfondo por qué no habían nacido, pero sabía que no habían nacido. Entonces todo se iba a perder. Y acto seguido veo un hombre, era como un gobernante, creo que la Wii era su hija, y ese gobernante estaba en estado de pánico, ¿no? Y tenía la piel color, era como un mestizaje, como un chocolate olivado, ¿eh? Parecido al hindú, una cosa así. Y entonces tenían la piel de ese color. Y acto seguida veo unas olas gigantes avanzar por acá, por allá, y las olas arrasaron con todo. Salí de esta visión, Roxana, así con los ojos de huevo frito, ¿eh? Y me fui a escribir. Estuve no sé cuánto tiempo escribiendo, ¿eh? Y fue impresionante. Y haber no solamente visto eso, haber estado en el lugar de la Wii, me hizo cambiar algo muy profundo en mi alma, muy profundo. Entonces, al día siguiente,
íbamos a ir a otro lado de la isla, donde había unas playas grandes, bellas. Y entonces, saliendo de Ancud, por ahí, encontré un restaurante que se llamaba Lau, y me pareció tan parecido a Lau. Entonces me paré a preguntar, ¿no? Entonces me comentaron que era el lenguaje huilliche, que es una etnia mapuche del pueblo originario del sur de Chile. Y entonces me dicen que la agua, algo así, era como arenas amarillas. No me hizo ningún sentido, pero la impresión fue encontrarme en el lenguaje huilliche el nombre parecido al que yo había visto y escuchado en la visión. Entonces, al día siguiente, como te dije, nos fuimos hacia este lugar de estas playas y había como un bosque. Y la cabaña estaba en el medio del bosque, al lado de la playa, en un lugar que era un bosque protegido, ¿no? Eh, y ahí me sucedió algo, lo cuento porque es parte del relato de la construcción de sentido. Yo que estaba en una desconexión, sentía en mi alma, cuando me fui al sur, yo me sentía desconectado de algo que en algún otro tiempo atrás había estado conectado, pero me sentía muy desconectado. Hasta que vino la visión y la experiencia con la Wii, y en el bosque tuve una experiencia increíble con los árboles, que pasé a ver el centro de conciencia del árbol, como una esfera luminosa, y cada familia de árbol tenía diferente altura, esta esfera de conciencia luminosa. Y yo terminé llorando, abrazado de los árboles, y siento que ellos me lavaron, ¿no? Por primera vez sentí que éramos hermanos, ¿no? Yo tenía una desconexión tan radical, creyendo en el ego de la mente, que uno está por sobre las cosas, ¿no? Y los árboles me sanaron. Y fue increíble. Y esa noche estábamos en ese hotel que estaba dentro del bosque. Vamos a cenar en la noche. Y mientras yo pedía la comida, la que era mi novia empieza a mirar unos folletos turísticos que estaban ahí, folletos turísticos. Y de repente saca un folleto, lo mira y me mira con unos ojos así de huevo frito y me lo pasa y yo casi me desmayo porque era un arco de luz y un brujo volando, ¿no? La imagen por donde había empezado la visión. Entonces se me erizaron todos los pelos, todo, ¿no? Y fui a preguntarle al dueño, ¿qué era esto, no? Entonces me dice que era mitología chilota, ¿no? Y que, ¿dónde puedo saber más? Le digo, bueno, tendrás que ir a Castro, a la capital, y ahí ir a una librería. Así que a la madrugada agarramos el auto y partí a Castro a buscar una librería, ¿no? Y me pasan un libro grande con ilustraciones de mitos chilotes. Y es que todo lo que te cuento parece ciencia ficción, pero todo es verdad, ¿no? Y entonces abro el libro grande y el primer mito ilustrado que aparecía ahí era la isla, el continente y dos serpientes que están uniendo la isla y el continente. Y el texto decía que eran Tren y Cau. Me parece que esos son los nombres mitológicos de las 12. Y decía que están cuidando la ciudad sumergida. Y entonces, ya, todo esto yo ya estaba con los ojos así, ¿no? De la impresión. Y después me puse a averiguar sobre la mitología chilota, y Cau y Tren están en el origen
de la creación de estas tierras. ¿Ah? Entonces, es una lucha entre dos fuerzas que crea, mueve las tierras, devasta los mares, y para que aparezca la creación humana, ¿no? Bueno, a todo esto ya en algún momento nos volvimos hacia Santiago, pero yo quedé absolutamente removido, sensibilizado. Me cambió todo el horizonte de lo que veía y pensaba. Y cuando nos volvimos a Santiago, veníamos en el auto, y como unos 100 kilómetros antes de entrar a Santiago, aparece la noticia en la radio de la clonación de la oveja Dolly. ¿Eh? Y yo sentí en ese momento que estábamos en una bifurcación nuevamente de una bifurcación que podía ser también conducir a la autodestrucción. Claro. ¿Eh? Y quedé muy impactado. Y sucedió, es una cadena de hechos, ¿sabes? Que viene secuenciado. Y al par de días estoy en Santiago y aparece en Canal 13. Canal 13 es un canal de televisión acá en Chile, y aparece en el noticiario central de las 21 horas, aparece que un satélite meteorológico, ¿no? Había capturado una foto que salió en Chile y también en Brasil después, unos años después, de una nave gigantesca de 450 kilómetros de diámetro. ¿Tú nos comentaste alguna vez de esa nave? Sí, no, eso es otra que voy a comentar cuando conecte el final con la ola de meditación. Ok. ¿Ah? Esto es en los orígenes, esto apareció en el noticiario central de la televisión. Cuando son cosas tan fuera de lo que uno cree, está acostumbrado, uno tiende a cerrarse como si no fuera verdad. ¿Ah? Incluso pueden haber pruebas de una fotografía, pero es como algo se resiste a moverse de la normalidad que uno tiene construida. Y entonces, pero fue tan significativo esto que al par de días apareció que iba a haber una charla en el planetario, en el mismo lugar que María Elena cuenta, ¿no? Que también tuvo una experiencia con alguien que la guió, María Elena Sarmiento, ¿no? Y en ese lugar pasaban algunas cosas, gente se reunía bajo una búsqueda, ¿no? Y entonces iba a haber una charla en ese planetario en que venía un orador, un investigador mexicano sobre el tema de ovnis, e iba a dar una charla sobre la nave de los 450 kilómetros que salió en la noticia. Y yo fui inmediatamente, iba para allá, por supuesto. Y él habló, no dijo nada adicional que lo que mostraron ya en Canal 13. Y hoy día te compartí una foto para que la compartamos con los amigos, pero la mostramos al final. ¿Eh? Y te traje esas fotos que salieron en la televisión en esa época. Y entonces fui al planetario y no dijo nada adicional que lo que había salido en el noticiario, pero comenzó a hablar de la clonación y comenzó a hablar de que había lugares secretos en que se estaban como fabricando órganos para venderlos, ¿no? como trasplantes, y era como
como casi seres con pedazos de seres para el uso de unos en una enfermedad. Y me pareció tan horroroso, como si fueran incubadoras para usar órganos. Tal vez yo no entendía mucho en esa época, pero me pareció sumamente horroroso. Y yo me acuerdo que me fui para la casa después del planetario en la noche. Yo vivía en unas colinas fuera de Santiago. Y en eso me coloqué mirando el cielo. Me coloqué mirando el cielo y me acuerdo que me caían las lágrimas porque sentía que estábamos en una bifurcación y que todo se iba a perder como se había perdido antes. Y yo me acuerdo que dije, Roxana, ¿qué puedo hacer yo? Yo sentí cuando toqué ese lugar de la que no sé si es mío o es de ella o de quién, pero sentí que no había hecho nada en esa época y que sentía la premura de hacer algo. Y entonces me caían las lágrimas, me recuerdo, y dije, ¿qué hago yo? Voy a ofrecer algunas horas terapéuticas gratis para que algunas personas no tengan, voy a hacer grupos trabajando en la movilización de la conciencia. Pensé eso y en ese momento, Roxana, frente a mí en el cielo, estalló un mar de luces como si fueran fuegos artificiales, y eran flash frente a mí. Y fue tan impresionante, fueron varios minutos. Y en ese momento entendí que no tenía yo que hacerme cargo de la evolución humana, de lo difícil, sino que había una inteligencia mayor, más grande, que se preocupaba de esto, y a lo cual uno se sumaba. Entonces, eso fue tan extraordinario para mí, me colocó en mi justo lugar, en una intencionalidad de apoyar algo más grande que fuera en esa dirección, ¿no? Y esto fue impresionante porque ese contacto me duró 2 años. Salía en las noches y aparecían los flash en el cielo, ¿no? Durante 2 años, cada noche, estuve conectado con esa experiencia, ¿no? Y así comenzaron a pasar muchas cosas en la vida. Te comenté que llegó un chamán mexicano que fue mi maestro, que me enseñó muchas cosas, y comenzó un viaje, ¿no? Pero toda esta dimensión siempre tuvo un correlato como de una experiencia personal que me transformaba, que me sensibilizaba, que quería servir en algo que ayudara, pero no podía entender qué relación tenía. Hasta, por supuesto que siguieron pasando muchas cosas, pero hasta el verano del, no este verano, sino el verano anterior. Después de 23 años, volví a ir a Chiloé. No había vuelto después de ese tiempo. Y estando en Chiloé, tuvimos una experiencia, es lo que me preguntaba recién, de al atardecer, ver una nave nodriza, que era un tubo, era como si el cielo azul oscuro del atardecer se concentrara mucho más oscuro y tenía kilómetros de largo, ocupaba 1/3 del cielo y se movió, se desplazó hasta desaparecer.
yo quedé impactado, conectado, ¿no? Y lo sentía como un regalo en términos de esta búsqueda de conexión con algo trascendente y algo grande, ¿ah? Algo colectivo, pero seguía sintiéndolo personal, ¿no? Hasta que al día siguiente o 2 días después nos vamos al aeropuerto para volver a Santiago y ahí me encuentro con que había comenzado la guerra en Ucrania, Rusia-Ucrania. Y entendí que lo que estaba sucediendo era algo colectivo de nuevo. Y que nuevamente estábamos en un riesgo, en un lugar muy peligroso y riesgoso. Y me recuerdo que cuando volví a Santiago, creo que te lo comenté la otra vez, venía en el auto andando por una calle y de pronto veo un hombre joven que iba caminando con un pañal aquí en el hombro y venía con un bebé, Roxana. ¿Ah? Era una escena de una belleza, de una delicadeza, de una ternura, de un amor, que yo por primera vez, te lo confieso, por primera vez en mi vida, no me importaba yo. ¿Eh? Yo decía, ¿cómo se va a perder tanta belleza? ¿Eh? Y tuve en un bajón todo ese año, el año pasado, desde la vuelta de Chiloé. Y después iba como, hay momentos que uno está más álgido y otros momentos que empieza casi a dudar o a olvidarse. Uno se enajena, uno se puede acostumbrar a vivir en las situaciones más críticas, ¿eh? Si no logra despertar de conciencia. Y entonces, hasta que vino el 11 de noviembre del año pasado. Y en el 11 de noviembre comenzó a aparecer esta invitación a la ola de meditación planetaria. Y por primera vez, después de todo ese tiempo, comencé a tener esperanza. Comencé a sentir que había una oración que podíamos hacer todos juntos. Una oración que tiene que ver con nuestra propia transformación. Pero lo extraordinario, lo esperanzador, es que nace de otro espacio, nace de otro cielo, nace de otra inteligencia, que nos es regalada como una posibilidad de reunificación y de paz, ¿no? Entonces, desde ahí, Roxana, si bien yo tengo un centro, una escuela de constelaciones familiares y todo, mi tema central es esta oración, ¿no? Esta oración a través de esta meditación planetaria en que traemos el ruego, la memoria de que todos somos uno. Un solo pulso, un solo ser, ¿no? Y entonces, me parece que la construcción de esa memoria entre todos es la potencia que puede transformar esta realidad o ser un aporte significativo en la transformación de esta realidad. Entonces, ¿a dónde nos llevó la visión de la desaparición de Lemuria? A darnos cuenta que todo lo que consideramos que puede ser eterno puede ser así de frágil. Puede perderse todo, ¿no? La vida en general, lo que no cuidas, lo que no eres consciente, lo que no ves, se te puede ir de las manos, ¿no?
A veces son justamente las situaciones de crisis, son las situaciones que se nos rompe el alma, se nos rompe el corazón, las que nos hacen volver a ver, a despertar. Entonces, creo que se nos ha permitido recibir este regalo de esta memoria para darle un sentido a este relato que estamos compartiendo. Para decir lo que tenemos, la vida es un regalo invaluable. Las relaciones del corazón son un regalo invaluable. La potencialidad de la fraternidad, de la igualdad, de la solidaridad, es una memoria de un lugar en que viene a posibilitar una esperanza y una reparación justamente de la enajenación que significa vivir en la individualidad como única dirección. El registro de la individualidad, si bien es un don, también puede ser una enajenación. Entonces, si yo vivo en mí sin conciencia de ti, sin conciencia de los otros, puedo estar conectado con un sentimiento de que tengo que prevalecer a toda costa. Entonces los otros no son como yo, son insumos para ser usados. Entonces, es un estado primitivo de la conciencia, es un estado de ignorancia del ser. Y entonces, muchas veces justamente lo difícil que nos hace rompernos, los que nos llevan a la sencillez, a la humildad, a recordar que somos lo mismo, que somos iguales, que es el lema de esta meditación, todos somos uno. Entonces, hoy día compartí esta historia de Lemuria porque lo que yo vi por lo menos, que podría ser la historia de esta civilización también. Y entonces la pregunta es, ¿en qué puede producir transformación? Bueno, todos los maestros han venido diciéndolo desde siempre. Maestro Jesús lo crucificaron por venir a decir de que tenemos el cielo dentro de nosotros y que todos somos iguales, ¿no? Porque decir algo así es algo muy violento para las instituciones de poder que te necesitan como un usufructo para poder ellos mantenerse. Me acuerdo de la película Matrix, ¿te acuerdas? ¿La viste? Sí, sí, sí. Era una enajenación de un estado hipnótico del vivir para ocultar de que todos éramos ampolletas para ser usados para consumir energía para otra cosa, para unas máquinas. Y a veces así somos para los instrumentos de poder. Los instrumentos de poder, cuando no están conectados con la memoria de que somos lo mismo, que somos iguales, son formas de abuso y de violencia. Entonces, pareciera que estamos tocando lugares extremos y al mismo tiempo, a veces en la noche más oscura está más próximo a amanecer, ¿no? Quizás sin esta intensidad de lo complejo que puede estar pasando, con Putin moviendo, desplazando armas nucleares para el país vecino, para todos los lados, no solamente Rusia, ¿no? Todos los bandos, para seguir manteniendo un dominio.
Eh, Somos simples ampolletitas, pero esas ampolletitas cuando se juntan, cuando se reúnen, cuando despiertan, le quitan todo el poder a esa dimensión oscura. Entonces, la invitación, el llamado, el rezo, es que no hay tiempo, es ahora, ¿no? Y por eso yo he sido tan apasionado con este tema de la ola de meditación planetaria, porque sé lo que significa. Significa la posibilidad de que algo cambie profundamente en cada uno de nosotros y en todos, ¿no? Que seamos como una ola de contagio, ¿no? En que nos contagiamos uno a otro. ¿Y cuál es la otra dirección? No hay otra dirección. La otra es la desaparición. Por supuesto que la vida siempre continúa, ¿no? Pero ¿a qué costos? Por ejemplo, esta tradición huilliche, ¿eh? En que aparecen estas mitologías, ¿no? Y aparecen en la visión. Me entendí que fueron sobrevivientes del Holocausto, ¿eh? Que quedó algo de un saber. De hecho, las machis mapuches usan ceremonialmente un collar de rectángulos de plata, que son las iconografías que tenían en ese lugar de Lemuria. Y eso era una tecnologización de algo extremadamente profundo. Yo he tenido pantallazos, pero no alcanzo a entender. Pero, por ejemplo, durante todos estos años tenía la memoria de esa iconografía, de que los discos que regulaban la energía tenían esos sacados con esos rectángulos, pero no sabía lo que era. Hasta que vino la invitación para la ola de meditación y se apareció una visión de la transición dimensional del estado unitario al estado separado. Y que de ese lugar unitario es de donde descendía esta invitación. Y entonces, en esa franja de la transición de una dimensión a la otra, que es una transición de un espacio de luz dorada, la luz dorada se solidifica construyendo estos rectángulos, que es en el fondo materializando la tridimensionalidad. Y entonces es como que ellos en Lemuria tocaron un borde de saber que fue incluso tecnologizado para llegar a constituir un poder de transformación de la naturaleza. Entonces, en lo que estamos es algo tan grande, tan apasionante. Esto parece una novela de ciencia ficción, pero te aseguro que cada cosa que te he contado es real. Por lo menos yo la he visto. ¿Ah? Bueno, yo te creo, absolutamente. Y cuando se siente con el corazón y puedes sentir en el corazón el relato que nos has dicho, pues uno sabe y tiene mucho sentido todo lo que nos estás diciendo. Me gustó una frase que dijiste, hay que poner fraternidad. Ese es el camino. Tal cual. Tal cual. Es que si yo, no como un discurso, sino como una permeabilidad de mi corazón, te puedo sentir, te puedo acompañar, nace naturalmente un deseo de cuidado. Cuando dos seres se contactan en profundidad, no hay manera de no sentir amor. No hay manera. Porque la unidad es amor.
¿Mm? Entonces, justamente la incapacidad de poder tocar el corazón del otro, que además no poder tocar el corazón de otro es incapacidad de tocar el corazón propio, que viene dado por la violencia traumática, por las historias difíciles, por la violencia cultural, que finalmente te escondieron en un lugar para protegerte de la violencia, siendo tú reactivo con el mundo, como una manera de defenderte. Y entonces termino dentro de una cárcel que ya no me siento a mí, ni siento a nadie. Y entonces eso es la desnutrición profunda del ser. ¿Eh? ¿Ah? Por eso vienen las historias de dolor, para que te fracturen, para que lo impermeable se trice y se pueda volver permeable, para que la luz entre, para que entre otro sentido. Y entonces, cuando me vuelvo permeable a ti, me vuelvo permeable que está cerca mío, me vuelvo permeable a mí mismo, ¿eh? Porque si me las doy de misionero con el mundo y estoy desconectado de mí, es solo un refugio para no conectarme conmigo, ¿eh? Entonces, cuando aparece de manera verdadera, solo aparece esta dimensión amorosa. ¿Y cómo podrías querer producirle daño a alguien que quiere? ¿No? Uno no quiere daño. En realidad, ejercer violencia, dominación, habla de mi incapacidad de conectarme con el otro. ¿No? Entonces, ¿qué vino a enseñarnos Jesús? Vino a enseñarnos la fraternidad. ¿No? Vino a enseñarnos la horizontalidad. Para mí, dos grandes maestros que han tocado mi corazón, ¿no? Muchos maestros han tocado mi corazón, pero hay dos que son extremadamente significativos para mí, que es Akenatón en Egipto, ¿no? El que trajo la memoria de la conexión con un lugar donde somos uno. En un tiempo en que la religión era un instrumento de poder y de dominación y de esclavizar a otros para tu propio beneficio, y en que la imagen era una imagen politeísta, no en términos de un solo espíritu con muchos rostros, sino que en términos de la separación. Es como cuando tienes una visión dividida de todo, ¿eh? Y entonces vino Akenatón, y Akenatón trajo el entendimiento de que hay un solo Dios, una sola memoria, un solo origen, ¿eh? Y por eso lo mataron. Por eso lo envenenaron los mismos que ardían el poder. Entonces, ese maestro vino a recordarnos nuestro origen. ¿Eh? Y después vino Jesús. ¿Quién sabe? Capaz que sean el mismo ser, el Cristo, y que vino desde esa memoria, desde ese origen, a recordarnos la fraternidad, donde todos somos uno. Y entonces, ¿qué es lo que se establece entre Akenatón y Jesús? La cruz. En la cruz, más allá de la cosa dolorosa que ha significado el desenlace que tuvo Jesús por venir a recordarnos que somos hermanos, todos los que vienen a recordarnos algo grande, el poder los quiere eliminar. Entonces, hay una dimensión que está dentro de nosotros. Cuando el cielo se hace tierra, y cuando la tierra se hace fraternidad, esa es la cruz para mí.
Eh, y cuando puedes amar a otros, es el cielo. ¿Mm? En la Claro. tierra. ¿Mm? Entonces, estamos impulsando esta memoria de recordarnos que existe esa dirección y que cuando nos sentimos impotentes es porque estamos pensando en que estamos separados y aislados. Como esa noche que yo volví del sur después de ver la destrucción de Lemuria y me caían las lágrimas diciendo, ¿qué voy a hacer yo? Un pequeño enano en un mundo, y dije, voy a ofrecer lo único que tengo. Entonces voy a ofrecer sesiones, voy a ofrecer grupos para trabajar en la conciencia. Y ese pequeño ofrecer es muy grande, porque se suma algo muy grande. Lo grande lo construimos todos juntos, cuando cada uno da su corazón. Y no tiene que ser ni más grande ni más chico. Cada cual ofrece su regalo, que es extraordinario y único. Sonó el celular cuando dije eso. Es como si lo hubiera subrayado. Porque otra cosa que he aprendido, ¿no?, es que el regalo es ser el que somos. No ser otro, no querer copiar otras formas, ¿no? Es ser el regalo bello y extraordinario que cada uno es. Eso es como construir un prado lleno de flores con tonos diferentes, ¿no? Y eso es una belleza que abre el corazón. Wow. ¡Wow! Tú Y sí lo que que nos abres el corazón. me había olvidado contarte Ujú. es que después que tuve la experiencia de Chiloé, en que comenzó la visión con esos arcos de luz, ¿ah?, me parece que un año después o 2 años después, escuché que iba a haber un proyecto, porque íbamos en barco del continente a la isla, y que iba a haber un proyecto en que iban a construir un puente para unir la isla y el continente. Y cuando escuché eso, Roxana, dije, wow, eso es la materialización de la visión. Es decir, sentí profundamente en mi corazón que cuando se construyera el puente era como el inicio de esto que hablaban de el puente por donde encarnaban los seres de la ciudad sumergida, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió? Que el puente comenzaron a construirlo. Y al final el primer trimestre del 2025 se va a terminar ahora. Y se va a entregar al servicio del 2026. Es decir, desde tantos ángulos se muestra que el 2025 puede ser una fecha extremadamente significativa. Entonces hay una confluencia de eso. Y además, no solo eso, sino que esta historia yo me la tenía guardadita para mí porque me daba como vergüenza. Suena tan de ciencia ficción que da pudor, ¿no? Hasta que me pude liberar de esas imágenes cuando entendí que esto no era mío, que tenía un sentido colectivo y que yo quería estar sirviendo ese servicio colectivo y no estar defendiendo mi ego de cómo me mirara, no me mirara, ¿no? Y eso me dio libertad, ¿no? Claro que tuve que pasar por bastantes demoliciones para encontrar esa libertad, ¿no? Entonces, sucede que no solamente se va a tener el puente listo, sino que
Nosotros habíamos dicho que en abril íbamos a hacer un nuevo encuentro. Tú me habías invitado. Entonces me había preguntado de qué me gustaría hablar, ¿no? Y para mí todo lo que me gusta hablar es la ola, ¿no? Entonces, yo de repente sentí que necesitaba hablar de esto, de lo que pasó en la Lemuria, porque me parece que es lo que confluye al sentido de lo que está pasando hoy día. Y entonces decidí proponerte eso. Tú todavía no me escribías, ¿no? Pero a los 2 días de que yo decidí hablar de esto sin miedo, aparece en el diario La Tercera, acá en Chile, un periódico, una investigación del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, que están haciendo un estudio de unas construcciones subterráneas frente a Chiloé que las acaban de descubrir. Te mandé las fotos para que las compartiéramos con los amigos, ¿eh? Pero Sí, es como que pescadores de la zona lo habían descubierto hace años, pero ahora vino un equipo de investigación, incluso hay una investigación de postdoctorado que están haciendo esta investigación. Y entonces descubrieron algo que no se sabe qué es, pero muestra como si fueran construcciones. sí, Entonces, es como si se estuvieran sincronizando los tiempos para que esto aparezca. Entonces, me sentí tan agradecido de poder hablar después de que aparecieran también esos testimonios, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las fotos, ¿no? sí, En que se ven unos domos, ¿no? E incluso se ha visto que parece que son huecos, ¿no? Que tienen un sonido. Y mira, muestra la siguiente imagen, ¿no? Y entonces son construcciones absolutamente diferentes a lo que se produce naturalmente, ¿no? Entonces, no saben lo que es, pero está recién empezando las investigaciones. Y esto está apareciendo, yo tuve la suerte que apareciera 2 días después que decidí contarte esto, y es como si viniera esta confluencia de esta temporalidad que está convergiendo hacia algo, como que fuera a precipitarse, ¿no? Eh, y tal vez, como te decía la otra vez, también me encontré con un físico, un físico que habla sobre los saltos, los planos de complejidad de la vida, ¿no? Y decía que se necesitaban 10.000 millones de átomos para producir una molécula, que se necesitaban 10.000 millones de moléculas para producir una célula, que se necesitaban 10.000 millones de células para producir un organismo vivo. Y la Tierra nos estamos acercando a ser 10.000 millones. Es como un salto en la complejidad en que abre otro plano, otro nivel. Bueno, y parece que cuando algo nuevo se va a abrir, es como que lo antiguo comenzará a aparecer también, ¿no? todo está hilado. Nos compartiste también una imagen, la del Sí, ovni. sí. Esta es una foto de un satélite meteorológico en que captó esa nave sobre Chile, y también hay otra foto que años después la captó sobre Brasil. Y entonces incluso pudieron hacer una investigación y se ve que hay temperatura en esa nave.
A través de la radiación infrarroja se ve que hay diferencias de temperatura con un interior y que tiene 450 kilómetros. Lo evalúan por las medidas, no sé cómo lo harán, pero así lo evaluó el servicio de investigación de esto, ¿no? Y entonces, esto fue parte de lo que abrió al retorno desde Chiloé, y fueron convergiendo las informaciones que dan una construcción de sentido a esto que estamos haciendo hoy, ¿no? Que es una invitación a ser precursores de la transformación, ¿no? Y esa otra es la geometría en Fibonacci de la ola de meditación planetaria, ¿no? Es como la primera parte es lo que hemos venido realizando desde enero, y que ahora el 12 de junio estamos en la parte horizontal, de ese corazón que se ve, ¿no? Y la última de este año va a ser el 12 de noviembre de este año, y es la parte de abajo del corazón, ¿no? Y de ahí comienza el movimiento retrógrado, como si fuera un corazón, dos hemisferios, para volver al centro del corazón, que es el de noviembre del 2024. Entonces, lo que se nos regaló es un viaje de 2 años, ¿no? Es una invitación, lo que he mencionado algunas veces, es como si estuviéramos como arquetipo humano tejiendo el corazón roto de la humanidad, que es nuestro propio corazón roto, ¿no? Entonces, el propósito es transformar finalmente la violencia en amor, la individualidad en encuentro, la separación en paz, ¿no? Es el sueño que está en todas partes, en todos los sueños, en todos los mitos, en todos los llamados, ¿no? Pero hoy aquí tenemos una manera clara, una manera aprensible, una manera diseñada de ser parte de esta posibilidad. Entonces, yo a cada uno de los compañeritos que nos están escuchando ahora o que nos van a escuchar después, les digo, lleva este llamado a tu corazón. Esta transformación no depende de Roxana, de mí, de José Luis, de Rodolfo, que son los otros compañeros que están en la construcción. Es de todos, ¿no? Que no, el día de mañana, cuando te pregunten, lo digo en broma, ¿no? Te pregunten, ¿fuiste parte? No tengas que guardar silencio, con vergüenza de que no hiciste nada. Yo volví de la visión de Chiloé sintiendo una vergüenza, sintiendo un silencio, sintiendo que yo no había hecho nada. Y todo lo que me mueve en esta vida es que esta vez no voy a dar la espalda, ¿no? E invito a que ustedes no se tengan que demorar no sé cuántas vidas como yo y lo puedan hacer más rapidito, ¿ah? Y lo tomen ahora como una misión personal, colectiva, compartida. Eso. Muy bien. Mira, aquí comparto. Ola de Meditación Planetaria son las redes, Instagram, YouTube. Para seguirte a ti, Alfredo, es
tu Instagram o aquí en Ola de No, Meditación? no, nada mío. Yo comparto lo de Nada la ola tuyo. también, pero Exacto. lo importante es que no hay, esto no le pertenece a nadie, a ningún rostro. Todo Claro. es colectivo. Entonces, la ola de meditación planetaria es el YouTube, ¿ah? Es el Instagram, ¿ah? ¿Y qué más? Ah, y también la página web, Ok. olademeditacionplanetaria.com. .com. Sí, te lo Punto. preguntaba porque casi estoy segura que alguna persona va a querer preguntarte algo personalmente, pero que lo hagan ahí entonces, nada personal. Eso. Hola. Y yo Muy yo bien. les sugiero que se Ujú. suscriban al Instagram, se suscriban a la página, se suscriban al YouTube, para que les llegue la información, para que cada vez seamos más, ¿ah? Los que tomemos esta bandera y este propósito y este llamado del corazón. ¿Mm? Alfredo, te agradezco muchísimo. Ha sido maravilloso escucharte toda esta historia que yo sé que en muchos ha resonado. Gracias, de verdad, gracias. Y quedémonos con esta consigna de somos uno, un solo pulso, un solo ser. Y de verdad hacerlo y de verdad concienciarlo porque es la única salida. Yo te doy las gracias a ti, Roxana, por ser canal de rezo, por abrir tu casa, por invitarnos, por reunirnos. ¿Eh? Le doy las gracias a cada uno de los que nos escuchan, de los que nos van a escuchar. Y bueno, ahí nos reunimos el próximo 12 de junio a las 12 horas de cada tiempo local. Estés donde estés, son tus 12 horas. Ujú. Y ese día nos encontramos en YouTube, en Ola de Meditación Planetaria, para que veamos que somos muchos los que estamos levantando esta oración. Sí. Así que gracias, Roxana, de nuevo, y gracias a todos. Gracias, Alfredo. Mira, yo te propongo que antes de la ola nos veamos otra vez aquí Encantado, gracias. y como comentamos al principio, invitamos a José Luis y a Rodolfo. Maravilloso, maravilloso, encantaría. ¿Eh? Así que gracias Buenísimo. por abrirnos tu casa. Gracias, gracias a todos los que están ahí, a los que van a estar. Gracias por sus comentarios, por todo, por su compañía. Hasta pronto.